Les pido que se pongan de pie, por favor. En el nombre de Dios y de la patria se abre esta, esperamos, grata jornada de inicio de año 2024 de la Comisión de Salud. Se abre la sesión. En el nombre de Dios y de la patria. Cuenta el secretario. Señor presidente, para hoy día no tenemos cuenta. Solo en tabla, para hoy tenemos 2 proyectos de ley en estudio. El primero de ellos tenemos invitado a la señora ministra de la Mujer y Equidad de Género, señora Antonia Orellana, y para el segundo proyecto, conocido como Ley Corta ISAPRE, la señora ministra de Salud, Jimena Aguilera, y otras autoridades del Ejecutivo. Eso es, presidente. Muchísimas gracias. Senadora, órdenes, por favor. Un punto. Sí, presidente, solo reiterar, si es que no se ha recepcionado la respuesta del Ministerio de Salud, el oficio que solicité sobre los angiógrafos, la cantidad de angiógrafos por región, centro de referencia que se había solicitado. Preguntarle a la Secretaría si hay respuesta, si no, reiterar el oficio. Muchas gracias. Muy bien. Señores senadores, ¿no? Le damos la bienvenida a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Ministra, bienvenida para abordar el primer punto de la tabla, y también saludamos a la ministra de Salud, doctora Jimena Aguilera, para abordar el segundo tema de la tabla de hoy, y a los invitados, Asociación de ISAPRE, a los expertos, el director de FONASA, no sé si está el superintendente de Salud o va a llegar, bueno, y a todos los asesores legislativos. Entrando entonces al primer punto de tabla, le ofrecemos la palabra, ministra Antonia Orellana, acerca de este proyecto de ley que desde el mes de marzo ha estado pendiente en la Comisión de Salud a la espera de enmiendas del Ejecutivo, luego de haberse visto ya en la Comisión de Mujer y Equidad de Género aquí en el Senado, y que por ser una moción que trae una historia, ¿verdad?, y determinados patrocinantes desde la Cámara de Diputados, nos parece pertinente escuchar su punto de vista y cuál es la recomendación que usted hace para la tramitación en esta instancia, que es la Comisión de Salud, dado que obviamente va a requerir algunas indicaciones probablemente para su total despacho. Así que le ofrecemos la palabra, ministra Antonia Orellana, por favor. Muchas gracias, presidente. Saludo por su intermedio a todos los senadores y senadoras. Y ya que, aunque son más de las 12, también les deseo un feliz año a todos y todas. Sobre la materia por la cual se nos cita, presidente, bueno, tal como se sabe, el proyecto de ley establece derechos en el ámbito de la gestación, preparto, parto, posparto, aborto, salud ginecológica y sexual, y sanciona la violencia gineco-obstétrica. Es un proyecto que para nuestro ministerio es significativo, ya que tiene por objeto regular, garantizar y proveer los derechos de las mujeres y personas gestantes en contextos de atención de salud ginecológica de manera integral. Y de hecho es un primer intento legislativo de poder asentar en la ley, existen por supuesto directrices al nivel del sistema de salud, para reconocer la diversidad de derechos y deberes en el contexto de la atención de salud gineco-obstétrica, que es probablemente una de las más sensibles para la mitad de la población aproximadamente. En ese sentido, podemos resaltar especialmente los derechos relacionados con el nacimiento, donde se encuentran detallados el plan de parto y la participación en los talleres prenatales. Esta es una tarea que, por cierto, ha sido avanzada durante años en la política pública a partir de Chile Crece Contigo, por ejemplo, pero que resultan experiencias satisfactorias y significativas para las mujeres y que se traducen además en mejores experiencias de parto, mejores indicadores de salud mental durante el puerperio y por lo tanto una experiencia de maternidad, pero también de primeros meses más positivas para los niños y niñas. Los derechos del recién nacido o nacida y los derechos del padre o de la persona significativa, lo cual también es un avance respecto a corresponsabilidad. La participación del padre o una tercera persona significativa desde los primeros días del nacimiento también es un indicador clave de su participación a futuro y, por lo tanto, de su involucramiento en corresponsabilidad. Este proyecto, en nuestra opinión, es un aporte sustantivo al actual marco porque reconoce el concepto de violencia gineco-obstétrica, definiendo a esta como todo maltrato o agresión
psicológica, física o sexual, omisión, discriminación o negación injustificada que suceda durante la atención de la gestación, muerte gestacional o perinatal, preparto, parto, posparto o aborto en el marco de la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer u otra persona gestante. Hay solo estudios exploratorios a nivel de la academia respecto a la percepción de esta violencia, pero lo cierto es que, por su intermedio, presidente, si todos los senadores y senadoras preguntan a las mujeres de sus circunscripciones, la verdad es que en la conversación las experiencias que surgen al conversar respecto al parto y al nacimiento de sus hijos suelen ser historias que no se condicen con el nivel de felicidad que trae ese momento, sino por el contrario, con experiencias en muchos casos traumáticos que terminan frustrando otras perspectivas. Por otra parte, el proyecto de ley establece obligaciones en materia de prevención y educación para el Estado relacionadas específicamente con el desarrollo del plan de parto como derecho de las personas en gestación, el fomento del parto respetado y la atención sexual y reproductiva respetuosa y, por supuesto, la capacitación de los equipos de salud en torno a las temáticas establecidas en el proyecto, pues solo mediante la formación del personal de salud podrán prevenirse hechos de violencia gineco-obstétrica. En eso creemos que desde su inicio, su primer ingreso como proyecto a su estado actual, el carácter preventivo que ha ido adoptando el proyecto es fundamental para el objetivo que se propone y va en línea con todo lo que tiene que ver con las recomendaciones en salud pública. A su vez, establece también la responsabilidad sanitaria de los prestadores públicos y privados por los daños que se causen a la mujer u otra persona gestante en los ámbitos regulados por el proyecto de ley. Casos que dan origen a la tramitación de este proyecto, como por ejemplo el de la misma Adriana, de manera que permita que las mujeres y personas gestantes cuyos derechos hayan sido vulnerados puedan ser reparados. En este mismo sentido, mandata también a la Superintendencia de Salud para conocer y resolver los reclamos de violencia gineco-obstétrica. Desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, presidente, participamos activamente en la discusión del proyecto de ley de parto respetado cuando estuvo en tabla en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de esta corporación. Estuvimos presentes para dar nuestra opinión, contestar dudas y acompañar las conversaciones entre la Comisión, el Ministerio de la Mujer y, por supuesto, el Ministerio sectorial referente en estos temas, que es el Ministerio de Salud. A su vez, además, hemos incluido materias relacionadas en uno de nuestros proyectos clave, que es el proyecto de ley por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Se relaciona directamente con el proyecto en cuestión en dos sentidos principales. Primero, porque una de las definiciones que integra al marco normativo actual el proyecto de ley por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia es precisamente el concepto de violencia gineco-obstétrica, ubicándola como una de las expresiones que puede tener la violencia de género, junto con otras definiciones necesarias como la violencia institucional, violencia sexual, etc. El artículo que establece la definición de la violencia gineco-obstétrica ya se encuentra aprobado unánimemente por las Comisiones Unidas de Constitución y Mujer del Senado y establece todo maltrato o agresión psicológica, física o sexual, omisión, negación injustificada o abuso que se produzca en el marco de la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer, especialmente durante la atención de la gestación, preparto, parto, puerperio, aborto y urgencia ginecológica. Definición en la que hemos buscado sea coincidente con la que ya se encuentra aprobada a esta altura, con la misma definición en la Comisión de Mujeres del Senado. Y segundo, porque el proyecto de ley para una vida libre de violencia contiene una serie de mandatos y obligaciones sectoriales en torno a la prevención de la violencia de género, cumpliendo así el mandato que nos entrega la Convención de Belém do Pará, que está pronta a cumplir 30 años. Para el ámbito de la salud, el ya aprobado artículo 11, que he mencionado recientemente, establece que el Ministerio de Salud adoptará las medidas necesarias para asegurar la atención humanizada y respetuosa del embarazo, parto y posparto, aborto conforme a las causales establecidas en el ordenamiento jurídico y atenciones ginecológicas de urgencia. En ese sentido, la aprobación de un proyecto como este se encuentra en línea con los mandatos establecidos para el sector de salud en materia de prevención de la violencia de género, en relación también a los compromisos internacionales adquiridos por nuestro país, tanto en la CEDAW como en la Convención de Belém do Pará, y esto resulta especialmente relevante considerando que esperamos que la ley integral en contra de la violencia, luego de 7 años de tramitación, pronto sea ley. No obstante,
No obstante lo anterior, a la fecha el Ejecutivo se encuentra trabajando en una serie de indicaciones con su correspondiente informe financiero para poder fortalecer el proyecto. Este trabajo está siendo liderado por el Ministerio de Salud, particularmente la Subsecretaría de Redes Asistenciales, por ser una materia de su propia competencia, en especial en lo correspondiente al derecho al plan de parto y las capacitaciones al personal de salud, cuestiones elementales para poder pensar en un marco preventivo. Y en ese sentido, por supuesto que estamos trabajando coordinadas. Por último, puedo señalar que como Ministerio de la Mujer creemos que es muy fundamental avanzar en autonomías en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos. Muchas veces se habla de las autonomías en los derechos sexuales y reproductivos solo respecto al no querer ser madre, pero creemos que es fundamental también afirmar los derechos y las autonomías efectivamente para quienes son o serán madres. Y en ese sentido, esta ley es un avance importante para avanzar en un marco abarcativo de las autonomías plenas de las mujeres, el cumplimiento pleno de nuestras obligaciones internacionales, en especial producto de que en marzo de este año vamos a someternos a examen ante la Comisión para la Condición Social y Jurídica de la Mujer, que ve el cumplimiento de la Convención CEDAW ante Naciones Unidas. Muchas gracias, presidente. Gracias, ministra. Nosotros tenemos la mejor disposición de poder avanzar en el proyecto. Entendemos que hay enmiendas de salud que debieran ingresar en algún minuto sobre este proyecto. Podríamos, como mecánica legislativa, entre enero y principios de marzo, ojalá en torno al Día Internacional de la Mujer, tener buenas noticias en este proyecto. Sería lo ideal. Vamos a depender ahí si las enmiendas de salud se pueden ingresar pronto, se pueden procesar, porque lo que yo no quisiera, por el largo trámite que ha tenido este proyecto, es volver a escuchar. Yo sé, hay muchos actores del sector que quisieran dar su opinión, en fin. Creo que ese espacio se ocupó muy bien en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, acá en el Senado. Entonces, sería más bien ir en lo pertinente a esta comisión, que es de salud, más bien en eso, focalizar el esfuerzo de algunos invitados que podemos concordar, ¿no es cierto?, entre los senadores y el Ejecutivo puede proponer, y ojalá en la segunda mitad de este mes ya empezar a votar las enmiendas que haya desde el Ejecutivo, o a no ser que no haya, no sé, pero empezar la votación en particular del proyecto de ley. Yo participé en la Comisión de Mujer y Equidad de Género en su minuto, y creo que desde el punto de vista de salud hay cosas que hay que mejorar, para que así quede más ordenado el proceso de parto, de programación, de todo lo que implica este momento tan delicado. Si le parece entonces, ministra de Salud, pensemos en la segunda mitad de enero, o no, usted diga, para el ingreso de indicaciones sobre este proyecto. Ministra de Salud, Jimena Aguilera. Buenas tardes, saludarlo, presidente, y por su intermedio a los senadores. Senador Chaguán, que no le di el abrazo. Buenas tardes, ministra y a su equipo. Efectivamente, nosotros estamos preocupados de acelerar la gestión de la tramitación de este proyecto de ley. Para nosotros, como sector, es muy relevante todo lo que tenga que ver con la salud sexual y reproductiva y la salud de las mujeres. Es una tradición en el sector, desde la ley madre-hijo, incluso el Código Sanitario tiene incorporado indicaciones respecto al derecho a la atención prenatal y a la atención de los niños hasta los 6 meses de edad. Por lo tanto, es una prioridad para nosotros. Nosotros reconocemos, además, que el espíritu del proyecto contribuye a la concientización respecto al derecho a recibir el más alto nivel de cuidados en salud, que incluye el derecho a la atención digna y respetuosa en el embarazo y en el parto, que además nosotros pensamos que se tiene que extender a las otras esferas de la atención de salud, ciertamente. Por lo tanto, nos parece positivo el espíritu de este proyecto de ley y que haya alcanzado este importante respaldo político. Como usted menciona, presidente, toda la tramitación que ha hecho ya en esta misma Senado, en la Comisión de la Mujer, significa un avance. Sin embargo, nosotros consideramos como sector que para poder implementar el espíritu de este proyecto de ley se requiere un ejercicio presupuestario para incrementar los recursos disponibles, porque efectivamente hay elementos que nosotros consideramos valiosos, pero que son desafiantes desde el punto de vista de las actuales condiciones, tanto de la infraestructura como de disponibilidad de personal sanitario, para responder a las distintas instancias o solicitudes que aquí se plantean, algunas de las cuales van a requerir décadas para lograr ser implementadas. Ese trabajo, que ha sido complejo y más largo de lo que nosotros hubiésemos querido, es difícil que lo logremos terminar de aquí a la primera quincena de enero, porque además necesitamos
hablar con los distintos elementos del Ejecutivo en relación a la disponibilidad presupuestaria. Por eso yo solicitaría que se nos diera un plazo mayor para hacer esas indicaciones, especialmente atendiendo a este elemento de los recursos financieros. Los otros elementos, ciertamente, yo misma soy partidaria de que se puedan implementar el tema de la humanización del parto, el respeto a los derechos, elementos que están de alguna forma recogidos en las normativas que hoy día tenemos, pero que aquí se mejoran, o que también están dentro de los derechos y deberes de paciente, pero que aquí se explicitan de mejor forma, o incluso en los contenidos de los talleres que hoy día tiene Chile Crece Contigo, pero que también se mejoran en mucha mejor forma y quedan más explicitados. Pero lo que significa respecto al tema de la atención propiamente del parto, a la exclusividad que se pide, por ejemplo, de tener un matrón por persona que está en trabajo de parto, proceso que, por ejemplo, yo misma acompañé ayer al primer bebé que nació en la región metropolitana. Ese niño, Samuel, nació después de 12 horas de trabajo de parto, un parto totalmente natural, no tuvo ningún tipo de goteo ni nada, ningún tipo de maniobra para que fuera el primero del año, porque nació a las 12:03 minutos en el Hospital San José. Y ciertamente que la madre estaba muy feliz de la atención, que es cierto, y también ella refería, había tenido hijos 15 años atrás, de que hace 15 años la atención no era muy buena, cosa que todos los personal de salud sabemos que a veces ocurre, de que el trato no era todo lo ideal que debería ser, en fin, pero en esta oportunidad dijo que había sido muy satisfactorio desde incluso el control prenatal. Pero nosotros queremos que todas las mujeres tengan esa posibilidad, pero eso implica un desafío. El mismo San José, por ejemplo, no tiene salas de parto integral, es la principal maternidad del país. O sea, no es posible atenderla en otra posición que no sea la posición supina, que es la que aquí se pide que no sea obligatoria. No tenemos personal suficiente para que un matrón, a pesar de que en este caso sí hubo una conducción de un matrón que además estaba feliz, el matrón estaba feliz, en fin, no existe esa posibilidad en todo momento en todos los centros asistenciales. Y por eso es que nosotros necesitamos un plan muy bien establecido para ver qué es lo que podemos garantizar como derecho y qué es lo que podemos establecer como promoción y cuál es la debida progresión de estas mejores condiciones que nosotros quisiéramos que estuvieran para todos. En el caso de este niño, Samuel nació rosadito, pudo tener contacto piel a piel, estuvo acompañado todo el tiempo con su papá, pero esas que son las condiciones que nosotros queremos que tengan todos los niños, sabemos que no tenemos la situación hoy día para garantizarlo y en 15 días no vamos a alcanzar a tener una buena negociación respecto al tema de la planificación de qué es lo que se necesita de recursos justamente para darle más fuerza a este proyecto de ley. Gracias. ¿Podría ser entonces hasta el 30 de enero? ¿O usted pide marzo? Yo pediría marzo para que pudieran trabajar en enero y febrero los equipos. Muy bien, entonces sería la primera semana de marzo. Sí. Sería el plazo. ¿Qué día? El 8 de marzo. El 8. Perdón, presidente. Senador Chaguán. No, presidente, que sería una buena noticia si eso lo pudiéramos sacar para el 8 de marzo. Entonces, a lo mejor... No se da. No, porque van a ingresar en marzo las enmiendas. Sí, pero se ingresa la primera, o sea, los primeros días, si lo hacemos el último día de febrero, para que en definitiva podamos sí, estoy planteando la posibilidad de despacharlo el 8 de marzo. Sí, vamos a hacer ese esfuerzo. Este año es bisiesto, tenemos un día más. El 29. Ya, habría acuerdo entonces para primeros días de marzo estén ingresadas las enmiendas. Muchas gracias, ministro Orellana, y queda liberada si usted lo desea. Entrando al segundo punto de tabla, quedamos la oportunidad anterior iniciando el conocimiento de la enmienda número 13, que versa sobre el plan de pago y ajustes y que tiene varios considerandos en el texto, donde preliminarmente yo quisiera decirles, porque este es parte de la médula del proyecto, lo que vamos a ver hoy, metodológicamente, primero dejar establecido y clarificado ante todos de que nuestro compromiso es que este proyecto salga del Senado durante el mes de enero. Y eso es una realidad que todos entendemos que debe ocurrir así
para lo cual vamos a hacer las adecuaciones suficientes, necesarias, en fin, para que eso suceda. Tiene un informe financiero que lo puede, porque es breve, lo puede ver Hacienda en una sesión, de modo tal de que en ese contexto, dando plena garantía del plazo, ¿no es cierto?, que va a ser este mes, sí lo que importa es que el contenido del proyecto sea razonable, sirva y genere condiciones para los afiliados, para el sistema en su conjunto, que den la estabilidad buscada. Entonces, en esta oportunidad, de acuerdo a lo que hemos ido conversando, podemos partir exponiendo las características de esta enmienda número 13, que significa el cambio de lo que el proyecto original decía en mayo, que era un plan de devolución exclusivamente, a un plan de pago y ajuste, que tiene características diferentes, que sería bueno verlo en su detalle. Y sugiero, si lo tienen a bien los miembros de la Comisión, no votar este punto ahora, estrictamente, dado que es esencialmente una materia que sería conveniente tener afinada muy bien la sintonía entre el Ejecutivo y el Legislativo, para que no cometamos errores y no tengamos falta de prudencia para calibrar exactamente los alcances que tiene sobre todo el reajuste de los precios base, que es uno de los puntos más sensibles que está puesto en este numeral 13. De manera tal de que, ahondando las preguntas, las dudas que puedan surgir ahora, pudiésemos dar una pequeña pausa. Mañana vamos a continuar con ley corta en la tabla de salud, por lo demás, así que tenemos espacio para avanzar y podemos seguir viendo inmediatamente y votando consejo consultivo en lo que son los artículos permanentes, salvo el artículo 31, que es el transitorio, que es el que nomina un consejo la primera vez, que es un consejo designado, para decirlo en términos gruesos, que es uno que puede generar grados de controversia y que se requiere también afinar de manera más precisa. Y luego viene el capítulo de FONASA. Inmediatamente después viene eso, así que yo no tengo duda que el proyecto de ley corta podemos sacarlo rápido, o sea, no veo, en la medida que tengamos acuerdos básicos en las cosas más sensibles como esta, que es la que está hoy día en tabla, y la podemos consensuar bien, puede ser perfectamente razonable junto a otros aspectos que se pueden concordar. Senador Chaguán. Presidente, por su intermedio de la ministra, habían algunos compromisos que se suscribieron con motivo de la aprobación de la Ley de Reajuste al Sector Público, que era el instrumento para poder cumplir con el fallo GES. A mí me preocupa porque había un compromiso que esas indicaciones ingresaran ahora, como también que ingresaran las indicaciones al proyecto de seguro catastrófico en salud para los pacientes de FONASA, que está en la comisión que presido, la comisión mixta que presido. Entonces, son los dos temas que se iban a presentar esas indicaciones hoy día. Esa es mi primera preocupación. La segunda preocupación dice relación con la necesidad de poder establecer algunos elementos de la reforma acá. Y yo diría que hay acuerdo transversal para que nosotros vamos a presentar la indicación junto al senador Gaona, y esperemos que sea patrocinada por el Ejecutivo, para terminar con las preexistencias, terminar con las declaraciones de salud, avanzar en términos de las discriminaciones por sexo y lograr formar un fondo de riesgo inter-ISAPRE que nos permita justamente avanzar en una dirección de una reforma. No estoy diciendo que sea la reforma, pero por lo menos nosotros vamos a presentar esa indicación y para eso, si es que hay que abrir plazo de indicaciones para que ingresen la del Ejecutivo, nosotros quisiéramos también agregar las nuestras para los efectos de ir amoldando, de ir orientándonos hacia una dirección de una reforma. He dicho, presidente. Muy bien, en el mismo sentido, sí, perdón, senador Gaona. Sí, presidente, gracias. La inquietud que yo quiero plantear, si la ministra nos puede aclarar, respecto a que con la incorporación del adelantamiento del ICSA y los ajustes al ICSA que se le hicieron a la Ley de Reajuste del Sector Público, evidentemente las indicaciones que estamos discutiendo hoy día hay algunos aspectos de ella que ya no son oportunas, digamos. Entonces, también tenemos bastantes acuerdos en varios elementos que hemos comentado nosotros desde nuestro sector para poder mejorar la actual indicación. Entonces,
Mi consulta es si vamos a poder hacer, porque estamos discutiendo sobre indicaciones que probablemente vamos a modificar después. Entonces, no sé si eso podemos adelantarlo y poder acordar lo antes posible en aquellas cosas que ya estamos en todo de acuerdo e incorporarlas ahora en esta discusión, de tal manera de no estar pidiendo después en sala nuevo plazo de indicaciones y atrasando más esto, digamos. Entonces sería interesante saber si la disposición del Ejecutivo para incorporar en todas aquellas cosas que estamos de acuerdo, incorporarlas ahora, sacando todo lo que tiene que ver con lo que ya se aprobó en la Ley de Reajuste del Sector Público e incorporando los acuerdos que tenemos en distintas materias relacionados, por ejemplo, con los temas del Consejo Consultivo, entre otras materias. Y quizás, evidentemente, aún persisten diferencias y que eso lo podamos ver en sala probablemente, y ahí vemos si es necesario hacer plazo de indicaciones, pero para estrictamente eso en que no tenemos acuerdo, que son puntos centrales, por supuesto, pero todas estas otras cosas que sí, poder resolverlas durante este primer proceso antes de ir a sala. Eso, presidente. Sí, bueno, si hubiese acuerdo, ya que hay anuncio de enmiendas y tenemos también enmiendas que agregar, podríamos establecer hasta este viernes el plazo para que todos los señores senadores puedan ingresar sus indicaciones al texto, de modo ordenarlas y tenerlas clarificadas ya para la semana próxima en adelante, según las materias que versen cada una de ellas. ¿Habría acuerdo? Sí. Hasta el viernes, entonces, las enmiendas. Bien, le ofrecemos la palabra, entonces, habiendo acuerdo en que se exponga ahora el numeral 13 y que se difiera la votación para tener... ojalá, ministra, yo le diría, así como se llegó a un protocolo con la Cámara de Diputados, se pueda establecer algún texto básico los próximos días, teniendo las enmiendas de los senadores que se van a incorporar, la propuesta del Ejecutivo, este mismo numeral 13, que permita destrabar la tramitación en aquellos aspectos más sensibles y delicados. Sería lo natural, creo yo, para efectos de esta recta final. Senador Gaona. Presidente, por su intermedio también reiterar al Ejecutivo nuestro requerimiento de poder tener claridad cuál es el impacto de las indicaciones en términos económicos para la sustentabilidad del sistema. Si bien es cierto, la superintendencia entregó una información, pero eso no es completo, y a nosotros nos gustaría tener claridad respecto del impacto de las indicaciones que están actualmente presentadas. Evidentemente, como no va a haber algunas modificaciones, habría que tener claridad respecto del impacto con estas nuevas, impactos en el sistema, en la sostenibilidad del sistema, con estas nuevas indicaciones, de tal manera de efectivamente poder verificar cuánto implicaría esto en términos del ajuste que habría que hacer a precios base para poder darle sostenibilidad al sistema. Uno entendería de que ese impacto debiera ser, igual es importante, pero debiera ser menor que el que teníamos antes de la aprobación del adelantamiento del ICSA. Y esos datos hasta esta fecha no han llegado. Entonces, ahí me gustaría, como lo mencioné en su minuto, poder aprobar indicaciones o rechazarlas y poder legislar, pero con números concretos y finos al momento de tomar una decisión. Así que yo le rogaría ahí, por su intermedio, presidente, a la ministra, a través de los órganos competentes, que nos haga llegar claramente y bien definido cuál es el impacto que significa esto en los cálculos de las obligaciones establecidas por la Corte Suprema para cumplimiento de devoluciones que tengan que hacer o devolución de cobro en exceso que tengan que hacer las ISAPRES, y también cuánto sería el ajuste medianamente claro. Sabemos que no puede ser exacto, pero medianamente claro cuál tendría que ser la magnitud del ajuste que habría que hacer para poder mantener la sostenibilidad del sistema, porque si no estamos legislando, presidente, un poco a ciegas, digamos, un poco a ciegas de que no vamos a saber exactamente cuál es el impacto financiero de las indicaciones y si eso resuelve o no resuelve el problema. Sí, tiene razón el senador Gaona, creo que esta información es clave. Si quisiera clarificar, ministra, sobre este punto que se ha planteado, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias por las consultas. Comenzando por las del senador Chaguán, nosotros ciertamente estamos preparando las indicaciones para la comisión mixta. Me parece que la fecha era 9 de enero. 8 de enero. Estamos trabajando con ese horizonte para cumplir lo que establecimos. Con respecto al tema de las indicaciones, que ya tiene que ver con lo que planteaba también el senador Gaona, nosotros tenemos la disposición de presentar en este trámite las indicaciones en los temas que ya tenemos acuerdo, de manera de no esperar a la sala y hacerlo antes de la votación completa del proyecto, que yo creo que eso va a ayudar a tener una tramitación más expedita.
En ese sentido, también recordar que efectivamente, como mencionaba el presidente senador Castro, nosotros hicimos un compromiso con la Cámara de Diputados en relación a avanzar hacia el diseño de una reforma el que incluya las modificaciones a las aseguradoras privadas que requieren un diseño adecuado para balancear efectivamente el cómo se implementa este tema del fin de las preexistencias, la declaración de salud y las discriminaciones por edad y sexo. Nosotros pensamos que deberían ser parte de un proyecto en sí mismo, por la complejidad que tiene en relación a lo que planteaban de incorporarlo ahora como una indicación al senador Chaguán y senador Gaona en este proyecto de ley, que lo vemos más complejo. Nosotros nos comprometimos a presentar un proyecto de ley y a avanzar en su discusión cuando lo pidió la comisión aquí del Senado antes de fin de año, de manera de acelerar de los plazos que habíamos comprometido en la Cámara de Diputados, y tenemos toda la disposición para hacerlo, pero para hacerlo de una forma que nos parece adecuada a la complejidad del tema en cuestión, porque todos estos elementos significan movimientos de asegurados y quisiéramos que estuviera bien estudiado todos esos temas. Con respecto a los estudios financieros, la Superintendencia ha hecho estimaciones y ciertamente uno quisiera que esas estimaciones fueran lo más adecuadas y cercanas a la realidad posible. Yo misma soy una especialista en el tema de los números y de estimaciones y hay que reconocer las limitaciones que se tiene en esas circunstancias. Siempre van a ser estimaciones, nosotros no tenemos problema de entregarlas, pero hay elementos que desde luego en este momento desconocemos y que también son temas de estimación, como es, por ejemplo, cuánto va a ser el índice de costos de la salud. Hay temas relacionados con los pasivos, en los que también se han hecho circulares para que todavía no sean reconocidos en los balances. Por lo tanto, mal podría hacerse un documento público de la superintendencia respecto a esa materia. Entonces, tenemos restricciones que efectivamente está tratando la superintendencia, el mismo superintendente puede detallar en mayor medida, pero sí hizo el ejercicio que usted le solicitó respecto al impacto, pero considerando todas estas limitaciones, que no es una verdad revelada que esté escrito en piedra, porque hay varias variables que se están moviendo y que van a afectar efectivamente ese ejercicio, pero como una ley de grandes números, tener una aproximación entendida de esa forma, no como que va a ser un número exacto, sino que es una estimación del punto de vista de los grandes números de cuánto estaríamos hablando, y eso es lo que la superintendencia podría entregar hasta donde entiendo. No sé, superintendente, si usted quiere ahondar, si me permite, presidente, por su intermedio. Superintendente, bienvenido. Sí, muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a todos los señores senadores, la señora senadora, desearle un feliz 2024 para todos los presentes. Dicho eso, tal como lo ha planteado muy bien la ministra, nosotros tenemos ya los cálculos prácticamente terminados de lo que se requirió. Sin embargo, existen limitaciones que es importante poder recordar, ¿no? Una de ellas tiene que ver con el cálculo del pasivo. Cualquier dato que pueda salir de un documento oficial de la superintendencia puede poner en entredicho la propia circular nuestra, ¿no? Que establece que mientras no se termine o no se conozca el volumen del pasivo, las ISAPRES no deben reconocerla en su estado financiero, por el efecto que esto puede tener en el incumplimiento de indicadores. Eso ya lo hemos explicado. Y lo segundo, tampoco tenemos el ICSA. El ICSA, recuerden ustedes que se va a publicar el día 20 de febrero, se adelantó respecto a la ley habitual que dice... ¿Qué cosa, perdón? ¿El ICSA? El ICSA. Se publica el día 20 de febrero, según la ley de reajuste. ¿Ya? En la ley habitual son los 10 primeros días de marzo, y se adelantó entonces el cálculo, así que el 20 de febrero debe estar publicado en el diario oficial. Antes de eso no tenemos la posibilidad de cerrar una cifra. Los comportamientos son bien variables de la ISAPRE en los distintos meses, producto de la movilización estacional, incluso de las propias personas y su uso. Por lo tanto, no vamos a aventurarnos con algún porcentaje a esta altura. Las ISAPRE además tienen que entregar sus balances en los últimos meses. Por lo tanto, eso no está todavía cerrado. No podríamos imputar entonces, por ejemplo, cuánto es lo que van a alzar, ni de manera individual, con una verificación previa, ni tampoco por el indicador mismo como techo, para poder ver cuál es el impacto que esta alza de precio base va a tener
respecto, digamos, de las indicaciones que se han presentado, porque pueden amortiguar o morigerar parte del alza que se estaba consiguiendo. Recordemos que incluso la ley de reajuste estableció que se puede recuperar los menores ingresos producto de una fórmula que ahí está bien detallada, digamos, ¿no?, dentro del proceso de adecuación precio-base del año 2024. Por lo tanto, esas dos medidas todavía no podemos, digamos, precisarlas, y por lo tanto la información que entreguemos va a tener esas deficiencias que es importante que ustedes, senadores y senadoras, tengan en cuenta. Gracias, presidente. Sí, bueno, la verdad es que cuesta un poco comprender. Yo sé que hay plazos, hay tiempos, pero es cuesta arriba, superintendente y ministra, legislar a ojos cerrados durante el mes de enero para despachar del Senado sin tener una estimación, ni siquiera estamos hablando de una cifra exacta, porque obviamente hay muchos números dando vuelta en el sistema desde hace bastante tiempo, y sobre todo lo que es plan de devolución y ajuste, que es justamente el factor crítico en las definiciones que tenemos que ir adoptando, se requieren ciertas, por lo menos, aproximaciones. Entonces, yo le rogaría, porque esto es una materia extremadamente delicada, que lo que no pueda pasar es que el Senado esté con los ojos y la vista tapada porque no sepa exactamente cuál es el alcance numérico, ¿verdad?, de deudas, de compromisos de ajuste, porque el precio base, por dar un solo botón de muestra, el precio base, hay estimaciones que dicen que hasta un 40% podría subir para algunas ISAPRES, si es que obviamente los montos de pasivos son abultados. Se habló en algún minuto de los $1.000 millones, como un parámetro, qué sé yo. Ha habido de por medio desafiliaciones bastante grandes de afiliados el año pasado, el 2023. O sea, aquí hay distintos criterios que tienen que estar puestos en la mesa para poder entender mejor el punto. Senadora Órdenes, senador Gaona. Muchas gracias, presidente. Sobre el punto, yo quiero proponer que quizás avancemos en otras indicaciones que tienen mayor consenso. Yo comparto la preocupación del presidente de la Comisión de Salud del Senado, porque el artículo 13, la indicación número 13, lo que establece es un alza en el precio base de los planes, y por lo tanto nos da lo mismo el porcentaje, la proporción en que esa alza se produce. Algunos han hablado del 40%, es una locura. O sea, la realidad de las ISAPRES es heterogénea, no todas van a tener los mismos porcentajes. Entonces, si va a estar el decreto en febrero, claramente en enero no vamos a tener la información que se requiere para pronunciarnos, a mi juicio, correctamente o con toda la información relevante respecto de la indicación número 13. Y ahí tampoco sé si va a ser parte de nuestros consensos, vamos a poner un límite, porque tampoco tiene techo. De acuerdo a la redacción, yo no veo que esto tenga un techo. Entonces, claramente, si se le dice a un usuario, mire, su plan va a ser incrementado en un 40%, yo supongo que la fuga va a ser masiva, me permito plantearlo como hipótesis. Entonces, propongo, al menos avancemos, yo lo dejaría hasta acá porque hemos avanzado lento también y nosotros tenemos el compromiso en enero para poder dar espacio a un mayor debate en la otra Cámara. Gracias, presidente. No, sin duda vamos a ir avanzando, pero estos puntos tienen que ir quedando relativamente aclarados respecto a los tiempos y plazos en que podamos contar con información esencial. Senador Gaona. Presidente, yo puedo entender la prudencia del Ejecutivo al respecto, porque fue el propio Ejecutivo que dio cifras relevantes al principio de esta discusión. Entiendo que evidentemente hoy día haya más prudencia, porque después esas cifras fueron bastante distintas a las que arrojó el Comité Técnico, los estudios de la FEN, en fin. Por lo tanto, me parece razonable esa prudencia, pero nunca tanto. O sea, algún instrumento que nos permita navegar debemos tener. Y en ese sentido, sin perjuicio de que evidentemente, y lo que dice el superintendente tiene mucha razón en el ámbito de las señales que se puede dar al mercado, sobre todo en cómo esto se incorpora en los indicadores financieros, tanto nacionales como internacionales, de quienes son los sostenedores de estos seguros, digamos, estas ISAPRES. Pero sin perjuicio de ello, estimaciones, como dice la ministra, yo creo que hay que tener, y así como hubo entusiasmo para hablar de estimaciones de $1.400 millones, como lo dicen en su minuto, bueno, es con prudencia, pero por lo menos alguna cosa que nos permita dar una idea, porque precisamente el ajuste que se debe hacer
tiene directa relación con la cuantía de las obligaciones que impone la Corte Suprema. La Corte Suprema no dice ni cuánto ni cómo. Dice que hay aparentemente cobros en exceso. Por lo tanto, desde esa perspectiva, el cuánto y el cómo es un tema que tiene que quedar en la ley. Y para eso, evidentemente, si queremos hacer un ajuste, ese ajuste está directamente relacionado con la cuantía de la obligación. Si no tenemos esos datos, podemos estar legislando algo que a lo mejor no va a servir. Y si los tenemos, evidentemente, aproximados, estimaciones, por supuesto, hay bastante más certeza para poder legislar y poder hacer este balanceo que debemos realizar sin que eso implique una carga excesiva para los afiliados y que si esa carga, y además también, y en ese sentido comparto con el presidente de la comisión, también tiene que haber algo importante para los afiliados como para que tenga sentido ese ajuste de cargo para los afiliados. Y claro, probablemente lo ideal sería algunas indicaciones en este proyecto de ley. Yo entiendo también de que evidentemente estas son materias bastante más complejas. Nosotros vamos a presentar igual la indicación que ha señalado el senador Chaguán, pero también un compromiso de incorporar un proyecto de ley que permita resolver esos temas y poder decirle a la ciudadanía, sí, vamos a tener que ajustar el precio y va a haber que subir el precio otra vez más, pero está esto otro y hay que cumplirlo. Eso, presidente. Ministra, Sí. tiene la palabra. Presidente, muchas gracias. Recordar que el ajuste extraordinario es una propuesta de la Comisión Técnica mandatada por el Senado, que nosotros acogimos plenamente y que cuyo objetivo es justamente poder lograr la estabilidad financiera dado justamente el impacto financiero de ambas sentencias, particularmente de la sentencia GES, que fue la última. Porque en nuestras estimaciones con el tema del 7%, la verdad es que antes de la sentencia GES se lograba bastante bien el equilibrio financiero. Entonces, recordar que esta es una recomendación que se hizo la Comisión Técnica, que fue acogida plenamente, que lo que está planteando el Ejecutivo es que de acuerdo a la realidad de cada ISAPRE, que es muy distinta, cada una proponga su plan, y es que es un plan de pago y ajuste en el que además debe ir acompañada de un plan en el cual, como dice, tenga una propuesta de reducción de costos. Esto no es simplemente pedir un ajuste de precios. La propuesta tiene que estar fundada del alza de precio base para todos los contratos que administren un porcentaje o monto necesario para cubrir el costo de las prestaciones, licencias médicas y otros beneficios. Y que define el plazo de evolución. Justamente es parte de este artículo de las enmiendas que nosotros incorporamos, que no es simplemente el plan de pago, sino que se tiene que hacer una propuesta de reducción de costos de parte de las mismas ISAPRES de acuerdo a su realidad y fundamentar la solicitud del ajuste de precio base que efectivamente parte ya en algunas ISAPRES va a estar considerando el tema del cálculo del ICSA y lo del costo de los menores de 2 años y nonato, que también se incorporó en la ley de reajuste, que por lo tanto tenemos que retirar de este proyecto de ley, tal como se mencionó anteriormente. Por lo tanto, cuando se hablan de estos escenarios de alzas, nos está considerando además, que esa es la otra observación que quería hacer, de que también hay una reducción al mismo tiempo que está ocurriendo en los contratos producto de la aplicación de la tabla de factores. Entonces, si bien por un elemento puede subir, por otro va a bajar. Por lo tanto, no es que alguien vaya a tener necesariamente una alza de la magnitud que aquí se menciona, sino que eso es parte de los elementos que implican justamente el cumplimiento de la sentencia. Nosotros tenemos las estimaciones en grandes números de las distintas indicaciones y podemos entregarlas a la Comisión de Salud del Senado para que las tengan a la vista en este momento con las limitaciones que ya mencioné y que no voy a volver a repetir. Pero insistir en que toda esta parte respecto al plan de pago y ajuste y la indicación es justamente para recoger los elementos del informe de la Comisión Técnica que hablan de la estabilidad hacia adelante de la industria para compensar efectivamente la reducción de ingresos que se produce producto de la sentencia GES y también del hecho de que la tabla de factores solo aplica las rebajas y no las alzas. Por lo tanto, es esa propuesta la que estamos aquí
acogiendo. Entonces, hacer ver ese punto y que ciertamente que entendemos la necesidad de tener estimaciones respecto a la magnitud, pero y que lo vamos a entregar con las limitaciones y que las alzas en muchos casos también van a estar compensadas con rebajas respecto a la aplicación de la tabla de factores. Senadora Ordóñez. Sí, sobre el punto, presidente, sí, lo que se necesita claridad es efectivamente que no lleguemos al final del día, porque el juego yo lo planteé en la reunión anterior. Hay una rebaja del fallo GES que ya se está viendo, pero va a venir el ICSA, que hasta ahí a mi juicio flota porque efectivamente el ICSA es algo que está dentro de lo que iba a ocurrir. Lo que se hace es adelantarlo y en eso obviamente que se puede establecer un acuerdo. Pero yo entiendo que al menos en ese paso el alza del ICSA no puede ser superior a la rebaja. Estoy yendo por parte. Después viene la tabla única de factores, entonces viene otra rebaja. Y ahí es donde me parece que la indicación número 3 es crucial. Porque si efectivamente los porcentajes, incluido todo este juego de alzas y rebajas en los planes, producto del fallo, bueno, que no lleguemos después de 4 pasos a decir que los precios siguen igual. O sea, ese es el punto a mi juicio. Por eso hablo de los techos. Además, como la realidad es heterogénea, debería haber un análisis a lo menos por ISAPRES, porque quizás también algunas el impacto no va a ser igual, obviamente. Y en eso es mejor adelantar escenario para saber, yo creo que es posible hacerlo, para ver en qué nos enfrentamos, porque no podemos llegar después de meses de ejercicio de análisis legislativo para decirle a la gente, ¿sabe qué? Quedó mucho más alto que su plan original, entonces mejor, a veces hay que tomar otras medidas. Yo solo quiero dejar ese punto como historia de la ley, no sé, pero me parece que ese es el gran punto en esta indicación, por eso no es aislada. Bien, senador Gaona, superintendente, posteriormente, y vamos a ir avanzando. Sí, presidente, solo agregar a lo que señalaba la ministra, que en el informe del Comité Técnico se proponen varias alternativas también en el sentido de lo que usted señalaba, de la contención de costos. Y esas alternativas tienen relación con la posibilidad de eliminar el FIFO Service y poder tener prestaciones en función de resultados, poder tener otras materias relacionadas con las licencias médicas también. O sea, hay varias cosas que se proponen en el informe del Comité Técnico para la contención de costos y no solo el alza de precios base, solo para hacer la corrección respecto, no de usted, ministra, sino de que se puede entender de que el Comité Técnico no presentó alternativa de contención de costos y a mi juicio la presentó bastante. Ahora lo importante es que ustedes las puedan acoger. Superintendente, sí, gracias. Sí, presidente. Primero, respecto de la información que debemos entregar, decir que ya entregamos una primera información, que fue la solicitada por el senador Gaona, y esa está ya en su poder hace varias semanas atrás. Recuerden ustedes que salió incluso una polémica en medio de comunicación de que hasta subirían en un porcentaje determinado algunos planes. Esa información no venía con el ejercicio de la baja previa, porque como las indicaciones establecen 2 tiempos separados, primero la baja y después viene entonces el alza, se midió solamente el alza respecto de los precios que estarían generándose después de la baja, no sé si me explico. No hay un valor de alza neta que es el que tendríamos que reestudiar. Lo segundo es que, por ejemplo, todo lo que es en tabla de factores, los niños menores de año se va a vivir una segunda rebaja en marzo. Hay una rebaja en diciembre, ¿no?, del GES. Después en marzo viene la rebaja de los planes que tienen niños menores de 2 años, que se va a compensar por la vía de este prorrateo que ya ustedes conocen, que venía en la ley de reajuste, que no va a significar volver a cobrarle lo mismo a las personas que se les rebajó, ¿ya? Porque al estar prorrateado en toda la cartera se vuelve a cobrar, pero en menor cantidad. Por lo tanto, ahí se va a vivir una segunda rebaja para los usuarios. Y la tercera es la aplicación del resto de la tabla de factores una vez que salga la ley corta. Y ahí después viene el alza, que hay que ver si se hace coincidir para que solamente se sume una alza neta y no se genere este efecto, digamos, que es el que se ha planteado con un porcentaje tan elevado. La primera información la entregamos ya, la segunda información dentro de esta semana se la hacemos llegar al presidente sin ningún problema para poder establecer cuáles son algunos elementos que me gustaría terminar de revisar sobre esta materia. Sí, yo quiero precisar lo siguiente. A ver, desde el punto de vista de la complejidad del tema y cómo se transmite esto en simple, en sencillo, lo que no debiera pasar es que esto sea una especie de gato pardo, donde la gente termine igual o peor que como estaba
antes de las sentencias judiciales. Me parece que eso es básico. O sea, la progresión de las aplicaciones de las alzas es clave que también se entregue, se precise, porque si vamos a tener un ICSA conocido en febrero, que la especulación ambiental dice que va a estar entre 5 y 6 puntos, a no ser que alguien diga otra cosa, pero eso es lo que se maneja, se habla, que un porcentaje de las ISAPRE quedan cortas, otro porcentaje quedan sobrepasadas. El gran ajuste que quieren las ISAPRE es por el precio base. Obviamente, esa es la expectativa que ellos tienen. Entonces, si viene un segundo reajuste, en agosto, septiembre, cuando sea, ¿de qué magnitud va a ser? ¿Cuáles son los planes que se van a ver afectados, las ISAPRE que se van a ver afectadas? Porque aquí hay una diversidad de realidades dentro del sistema ISAPRE y de personas, que aquí, recordemos, están afectadas al año 2020, cuando se les hace la aplicación de la tabla única para calcular la devolución. Entonces, la rebaja de precio, además de la devolución, significa que lo que no podría ocurrir es que la gente termine pagando de su bolsillo el monto de la devolución acumulada de las ISAPRE, porque todo se va a traducir en el factor precio, finalmente, que lo va a resolver el superintendente en base a las propuestas que están en el proyecto de ley, pero que en la práctica dejen en suma 0 o menos de 0 la realidad de las personas. Esta es una inquietud. Yo entiendo que hay que precisar las cosas, pero yo les ruego entregar más información de los datos estadísticos, las cifras, porque vamos a entrar ahora en tierra derecha con este numeral 13. Esto es clave. Si no, ¿cómo vamos a saber qué mayoría o minoría de personas van a tener mejoras o no parcialmente respecto al neteo de las aplicaciones del ICSA y el reajuste de precio base respecto a las rebajas que tuvieron por el concepto de tabla de factores? ¿Cómo? Eso tiene que tener cuantificaciones. Y por otro lado, simplemente decirles que el precio base tiene que tener límites y bordes. Desde mi punto de vista, una persona no debiera tener impacto en el precio final de su plan. Podemos concordar desde cuándo, que del fallo de la tabla única en noviembre del año 22, que desde el fallo GES de agosto, pero debiéramos darle un umbral de exigibilidad mínimo al precio base. Eso es lo que uno espera. O sea, las recomendaciones son que nadie aquí está en contra de que haya un reajuste de precio base eventualmente, pero tiene que, como se ha dicho, tener sentido y no ser una bomba atómica. Bueno, esos bordes son los que hay que precisar acá. Justamente, de eso se trata la conversación que tenemos que tener de manera más afinada para que esto no termine siendo peor el remedio que la enfermedad, como se dice comúnmente, pero que tiene un riesgo, puesto que está hoy día ilimitado, como viene en la redacción, y que me gustaría, si lo quieren precisar ustedes, en los minutos que quieran también, ahondar por parte del Ministerio de Salud. No lo vamos a votar hoy día, está claro, pero esta es una piedra angular de toda la discusión. Ha pedido la palabra don Gonzalo Arriagada. Primero la ministra y después don Gonzalo Arriagada. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, decir que aquí hay una responsabilidad de la industria en proponer un ajuste. Eso es lo que el énfasis de este artículo y de la indicación es que se le entrega a la misma industria la responsabilidad de efectivamente hacer una propuesta adecuada a su realidad y que esa propuesta esté fundada y que esa propuesta sea revisada por un consejo asesor. Entonces aquí el peso de la prueba está relacionada a la industria a la cual ha sido condenada por la Corte Suprema. Son ellos los que tienen que proponer el ajuste. Eso es lo que propone este articulado. Y a mí me parece que eso a nosotros nos parece como Ejecutivo lo más balanceado. Es la industria la que tiene que proponer. Si la industria propone un reajuste que es totalmente desbordado, se van a quedar sin clientes. O sea, ciertamente que hay un estímulo directo en el sentido de la responsabilidad que deben asumir en esa propuesta de ajuste de precio base extraordinaria que el Ejecutivo se ha abierto a permitir. Recordemos que en el proyecto original no había este ajuste. Este ajuste se propuso justo con el tema de la contención de costos en atención a la realidad financiera que implica el cumplimiento de ambas sentencias. Pero el que tiene la responsabilidad de plantear un reajuste que sea adecuado, un ajuste extraordinario, porque no es el reajuste, es un ajuste extraordinario del precio base, que sea razonable, fundado y que permita lograr la estabilidad financiera es la industria. Y eso es lo que está planteando este artículo. Gracias. Bien. Don Gonzalo Arriagada. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludar a todos los presentes y desearle un feliz año. Respecto a este punto que se está tratando, presidente, este artículo 13
en nuestra opinión, es uno de los artículos esenciales de esta ley corta. Naturalmente, hemos visto artículos previos que nos definían el tamaño de la deuda que hay que restituir, pero este artículo es el que permite eventualmente la continuidad o no de la industria. Aquí estamos hablando de un ajuste que tiene apellidos, no es un ajuste cualquiera, es un ajuste que permita reponer el equilibrio financiero. Desde ese punto de vista no se trata de un ajuste sin techo o un ajuste que uno pueda indicar un porcentaje simplemente que se le ocurre. Tiene que ser como máximo y fundamentado, como bien ha dicho la ministra, el que se requiere para reponer el equilibrio financiero y por lo tanto la continuidad de la industria. Esa propuesta que cada ISAPRE va a tener que hacer, según los términos de esta ley, además va a ser revisada por una comisión especialmente creada en esta misma ley corta. Y además, finalmente, con esa revisión va a ser visada también y autorizada por la superintendencia. Es decir, si bien no tiene un techo numérico inicial, no se dice que máximo 5, 3 o lo que sea, tiene un techo muy claro desde el punto de vista de los conceptos, desde el punto de vista de los cálculos que tienen que fundamentarlo. Y eso es el equilibrio financiero, necesario de todas maneras para poder otorgar las coberturas de los afiliados. Ese es el propósito de este ajuste y que nosotros vamos a tener que fundamentar y que va a ser revisado por terceros. Así que desde ese punto de vista a mí me parece que techo sí tiene este techo del equilibrio. Por otro lado, comentar que este es un tema bastante urgente, lo hemos señalado, pero quisiera reiterarlo. Las disminuciones de ingresos de la industria por GES ya están aplicadas. Durante los próximos 3 meses vamos a ver los resultados de esa disminución de ingresos y recién en el 4º mes va a llegar el ICSA. Es verdad que, como dice bien el superintendente, no es posible determinarlo todavía con precisión, pero sí uno puede hacer unas estimaciones bastante cercanas. Y va a ser seguramente, como ha dicho el presidente, entre 5 o 6% el valor del ICSA. Sin embargo, eso es el techo de alza que tenemos en la ISAPRE, no es el alza real. Las ISAPRE que tengan incrementos de precios, de costos, por debajo de eso solo van a poder incrementar sus precios en ese valor. Nosotros estimamos que el alza real promedio de la industria va a andar en el orden del 3%. Si bien el ICSA puede estar cerca del 6%, las alzas reales solamente van a ser de un 3%. Y ya sabemos que las disminuciones de ingresos han sido de 12%. Entonces estamos hablando de que el ICSA no va a significar más allá de la 4ª parte de la disminución de ingresos que hubo. Así que de ninguna manera se va a dar esa situación que le preocupa a la senadora Órdenes de que eventualmente este ICSA pudiera reemplazar toda la disminución que ha habido. Eso no va a ocurrir. Por último, presidente, respecto de los cálculos, de las estimaciones, la comisión técnica las hizo con más distancia incluso de la que existe hoy día a las situaciones que nos va a tocar vivir, y las hizo igual. De hecho, en términos concretos, calculados por la propia superintendencia. Pero hay 2 cálculos que se pueden distinguir. Uno es el cálculo de la deuda, para el cual yo en realidad no veo qué elemento pudiera faltar para poder determinar cuál es la deuda que se puede que va a tener que restituirse con las indicaciones como están. Y la segunda es el cálculo del ajuste. Esa sí puede tener más dificultades. Está el ICSA entre medio, en fin, hay otras dificultades. Pero la deuda es perfectamente claro y se puede determinar. Eso, presidente. ¿Cuál es la deuda entonces, señora Regada? Es que la deuda, según usted. Sí, nosotros estimamos que es un valor mayor que el que se ha señalado de 1.000 millones como está en este minuto, presidente. No tengo la cifra exacta porque en realidad requeriría la base de información de todas las ISAPRE. Mayor. Y puede ser bastante mayor. Hay que recordar que la comisión técnica definió fundamentalmente 3 criterios para la determinación de la deuda. 3. El 7% propusieron que nadie pagara
menos del 7%, criterio 1, criterio 2, la mutualización, y criterio 3, a quiénes corresponde calcularle la deuda, llamémoslo así, la cartera. Y la Comisión Técnica decía que esa deuda se debe calcular a los que estén vigentes en las ISAPRES. De esos 3 criterios, en sus indicaciones el gobierno solo ha considerado uno, el del 7%. No ha considerado ni la mutualización ni la cartera propuesta. Considerando que de 3 criterios solo se está considerando uno, nosotros nos parece que no hay ninguno de los cálculos que están en la Comisión Técnica que vayan a responder a esa cifra. La cifra que está en los cálculos de la Comisión Técnica está solamente si usted elimina la mutualización, y ahí se habla de 1.000 millones. Pero si usted además cambia la cartera, evidentemente que va a ser más que 1.000 millones. No sé cuánto, presidente, porque no dispongo de la información de toda la industria como para calcularlo. La superintendencia sí lo tiene. Senador Chaguán. Para entender, porque lo que está hablando es el cálculo de la deuda de acuerdo al criterio que se ha fijado en el proyecto, que eso es muy importante resolverlo, porque si no, acá nosotros quedamos impactados porque usted dice que la deuda podría ser incluso más desde el punto de vista de los fallos judiciales. No, por eso es importante que usted lo aclare. Desde el punto de vista del criterio que está establecido en el proyecto, exactamente, que eso es el punto. Porque... Pidamos la palabra, por favor, para precisar. Senador Gaona. Sí, lo que yo entiendo, y eso me gustaría que me aclarara el Ejecutivo, lo que yo entiendo es que el cálculo de deuda que hace mención la industria representada por el señor Arregada es en función de las indicaciones presentadas hasta este minuto por el Ejecutivo. El Ejecutivo presentó unas indicaciones y esas indicaciones que presentó y que estamos discutiendo hoy día, esos son algo más de 1.000 millones de dólares. Eso es lo que yo entiendo de las palabras que ha dicho el señor Arregada. Por lo tanto, no es el cálculo que presentó el Comité Técnico, sino que es el producto de las indicaciones, el monto de la deuda supera los 1.000 millones de dólares. Mire, como esto no es a gusto del consumidor, porque aquí se trata de legislar y la cifra oficial la tiene que dar el regulador, ¿no es cierto? Nosotros le pedimos al regulador que la exprese y que coloque la pelota al piso y diga, mire, esto es o esto no es. Efectivamente, de los criterios de la Comisión Técnica, tiene razón, sí, el señor Arregada, en cuanto a que el criterio de mutualización y el criterio de cartera no están considerados en el proyecto de ley. Eso es cierto, porque si la cartera se descremara de la gente que ha salido, ¿verdad?, en el tiempo posterior al fallo de tabla de factores, las cosas serían distintas en cuanto a volúmenes. Pero eso es un tema opinable, discutible, por eso es bueno que ustedes lo expresen en el Ejecutivo ahora, en el tiempo que resta, la caracterización de la enmienda 13, que ustedes la puedan precisar. Pero volvemos al punto numérico, superintendente, que es, yo no sé el plazo, pero lo antes posible necesitamos que usted pueda avanzar en esto. Nosotros vamos a continuar mañana con ley corta, en la sesión de mañana la vamos a dedicar enteramente a este punto, para continuar adelante, pero les pediría ahora, porque tenemos 17 minutos, 18 minutos de sala, que ustedes pudieran ahondar en las características que ustedes fundamentan la enmienda 13, por favor, en su caracterización más de fondo, de modo tal de que si de aquí a mañana tenemos cifras, tenemos números, no la vamos a votar hoy día, vamos a seguir con el Consejo Consultivo, salvo el artículo 31, la enmienda 31, que es el transitorio, que es un tema más polémico. Avancemos en eso, por favor, ahora. Tiene la palabra el Ejecutivo. Ya. Muy bien, gracias, presidente. Yo creo que es muy importante, efectivamente, tratar de dejar lo más claro posible el sentido de esta indicación al artículo 3. Como ya se mencionó, lo que aquí se plantea es que las instituciones de salud previsional, cada una de las ISAPRES, tienen que presentar a la superintendencia un plan de pago y ajustes. Este plan de pago y ajustes, primero, tiene que ver con cómo se va a hacer la devolución de la deuda. De qué manera van a hacer la devolución de la deuda a cada uno de las personas que les adeudan. Entonces, en esa propuesta, primero la ISAPRE va a definir
el número de contratos afecto a la devolución, los montos a devolver a cada persona afiliada por contrato de salud, expresado en unidades de fomento, que también eso ha presentado dudas en algunas circunstancias. Esa deuda va a quedar en unidades de fomento. ¿Cuál va a ser el plazo máximo de devolución, las modalidades de devolución y todos los antecedentes que den cuenta de la valorización de la deuda? O sea, cada ISAPRE tiene que hacer su propuesta. Además, tienen que presentar una propuesta de reducción de costos de la institución, en el sentido justamente de lo que conversaba el senador Gaona, acogiendo los planteamientos del comité técnico, de la comisión técnica conformada por el Senado. Y una propuesta fundada del alza de precio base para todos los contratos. Esa propuesta fundada es muy importante aclarar que no es para pagar la deuda, es para pagar las prestaciones de salud y las licencias médicas que quedan sin financiamiento producto del desequilibrio financiero de la industria por el cumplimiento de las sentencias. Ese es el sentido del alza de precio base. Por eso dice claramente que es un porcentaje o monto necesario para cubrir el costo de las prestaciones, licencias médicas y otros beneficios de sus personas afiliadas beneficiarias. Recordemos que la misma comisión plantea que los ingresos con los que quedan las ISAPRE después del cumplimiento de la sentencia son insuficientes para financiar las prestaciones que mensualmente otorgan a los beneficiarios. Y por eso es que el Ejecutivo consideró esta necesidad de ajuste de precio base, porque cada mes se va a producir un desfinanciamiento que es necesario corregir. ¿En qué magnitud? En la magnitud que requiera cada una de las ISAPRES y que esté fundado y que vaya acompañado de una propuesta de contención de costos, porque aquí no es simplemente traspasar a los afiliados de igual forma como se hacía en el pasado las alzas, sino que tiene que haber un esfuerzo de la industria respecto a la contención de costos. Y también define que el plazo de la devolución de la deuda podrá ser de hasta 10 años. También dice que esto es bien importante, que cada una de las instituciones de salud previsional pueden ofrecer devolver dichos montos a las personas afiliadas en forma de excedente, pudiendo ellas requerirlo para los fines previstos en el inciso 4 del artículo 188 con fuerza del decreto con fuerza de ley número 1 del 2005. Para estos efectos, la deuda se devengará mensualmente en cuotas iguales que se reconocerán en la cuenta corriente a la que se refiere el artículo 5º. O sea, a las personas se les reconoce el derecho a ese monto adeudado en UF y que van a tenerlo disponible en una cuenta corriente. Alternativamente, las ISAPRES siempre podrán ofrecer acelerar el pago de la deuda y pagar parcialmente o la totalidad en efectivo directamente a las personas afiliadas. Eso también es una prerrogativa que está contenida en esta indicación. Después, respecto a la propuesta de alza, no puede considerar el déficit que pudiera haber presentado la institución de salud previsional con anterioridad al 30 de noviembre del 2022. Esto no es para recuperar en los periodos en que hubo disminución o no hubo utilidades, sino que hubo pérdidas, sino que simplemente para el logro del equilibrio financiero y para pagar las prestaciones. Dice que la Superintendencia de Salud, previa revisión del cumplimiento de los contenidos mínimos del plan respectivo, lo remitirá dentro del plazo de 5 días al Consejo Consultivo sobre Seguros Previsionales, que tendrá 30 días para emitir una recomendación fundada por plan presentado por cada institución de salud previsional. Cumplido dicho plazo y considerando la recomendación del Consejo, la Superintendencia deberá pronunciarse sobre el plan respectivo, aprobándolo o instruyendo cambios necesarios para su aprobación, dentro del plazo de 10 días contados desde que recibió la respectiva recomendación del Consejo. En contra de esta resolución no procederá recurso alguno. En el evento de que la Superintendencia instruya cambios al plan, la ISAPRE deberá presentar un nuevo plan con las modificaciones correspondientes en un plazo de 30 días desde la notificación del acto administrativo que incluye las modificaciones. Recibido el nuevo plan de pago y ajuste, la Superintendencia deberá remitirlo dentro del segundo día hábil al Consejo Consultivo sobre Seguros Previsionales, el que tendrá un plazo de 10 días para entregar su recomendación. La Superintendencia se pronunciará sobre este nuevo plan, aprobándolo o rechazándolo. En contra de la resolución que lo rechace, procederán los recursos de reposición y jerárquico. Si la Superintendencia rechaza el plan modificado, deberá fijar un plan de pago y ajustes previa consulta al Consejo Consultivo, dentro del plazo de 30 días. Si la Superintendencia va a hacer la propuesta, si es que se rechaza la segunda instancia. En este caso, la Superintendencia podrá sujetar a la institución de salud previsional al régimen especial de supervigilancia y control que establece el artículo 221 del Decreto de Fuerza de Ley número 1 del 2005 del Ministerio de Salud, con las mismas facultades allí indicadas.
La aprobación del plan de pago y ajustes constará en una resolución que deberá al menos explicitar el plazo máximo de devolución, las cuotas de devolución, las condiciones conforme a las cuales la ISAPRE respectiva hará las restituciones de los montos adeudados y la manera en que se notificará a cada persona. Y después se definen las sanciones en caso de incumplimiento, cumplimiento tardío o cumplimiento parcial. Entonces, si ustedes se fijan en este articulado, se le entrega mucha responsabilidad a la misma ISAPRE con la supervigilancia, no solo de la superintendencia, sino que además apoyada en un consejo que ahora es profesionalizado para ese fin, para que definan tanto el plan de pago como el plan de contención de costos, como el tema de si es que requieren un ajuste fundado que es exclusivamente para el pago de las prestaciones de salud y los beneficios, dada el desequilibrio financiero que se produce producto de la aplicación de la sentencia, y que es lo que se ha recomendado acá incluso por la misma comisión formada por el Senado. Sí, sería bueno precisar ahí, ministra, respecto de lo que se ha dicho en cuanto a lo que es equilibrio financiero, como lo han mencionado las ISAPRE, porque ya tenemos una aplicación GES, que está en desarrollo, de reducción 12% de ingresos. En mayo, junio, julio, cuando esté la ley aprobada y esté en marcha este mecanismo que estamos discutiendo, se va a establecer el monto del pasivo y se va a establecer la fórmula, ¿no es cierto?, que va a empezar a aplicarse, supongamos julio, agosto, más tardar ya con reajuste nuevo y con aplicación del pasivo y la devolución. Lo que uno quisiera entender en este punto, cuáles son los límites que legislativamente debiésemos tener para que se evite que el reajuste sea abusivo. Porque hasta ahora aparece como la propuesta de la ISAPRE y lo que disponga el superintendente. El primer consejo es un consejo designado, no es un consejo de alta dirección pública. Lo nomina Hacienda, Salud y Economía, nomina funcionarios que se instalan, o sea, es el gobierno. En definitiva, bajo la tuición del superintendente, quien define, ya, aceptamos o no aceptamos, y después es inapelable, y ahí queda. ¿Qué garantía le podemos dar a los afiliados? Hoy, legislativamente, porque ya tenemos que resolver, o sea, no hoy a esta hora, pero sí en este tiempo corto que tenemos que resolver cuáles son esos límites o bordes de ese reajuste de precios y si cuadra o no exactamente con lo que se denomina el equilibrio financiero por los señores de la ISAPRE o lo que está establecido como aquellas derivaciones de ajustes que provienen de los puntos que están mencionados en este numeral. Ahí hay una razonable inquietud, obviamente, porque podría darse el caso de que tengamos reajustes que oscurezcan completamente las sentencias judiciales que favorecen a las mismas personas. Ojo con esto. Aquí hay un universo de personas que hay que precisar, ya se ha dicho algo, beneficiarias de una baja de precio, pero hay otro universo de gente que no le cambió el precio, porque les tocaba o el aumento o les tocaba mantenerlo, ¿verdad?, que se han mantenido igual. Y esas personas tienen el primer reajuste vía ICSA, marzo, abril, y el segundo reajuste pocos meses después. ¿Cómo cautelamos ese escenario que nos haga pensar de que la justicia al final dio lo mismo o que volvamos a judicializar, que la gente vuelva a judicializar por alza de precio base, desmesurada, que es el fenómeno del cual venimos de vuelta? Venimos de eso, de años, hasta que la Suprema falló. Entonces, pongámonos en todo ese escenario, porque aquí estamos legislando y tenemos que proyectar las consecuencias de los actos que estamos definiendo, ¿verdad?, para este efecto. Senador Chaguán. Yo quisiera reiterar, porque suscribimos algunos compromisos que eran justamente cuando aprobamos la ley de reajuste del sector público. Y esos reajustes se relacionan con los cambios de integración de la comisión. Justamente que no sea una comisión de gobierno, sino que sea una comisión de Estado. Ojalá que avancemos en una comisión autónoma que nos permita, al estilo Banco Central, poder establecer justamente una fórmula. Pero con los grados de autonomía necesarias, o por lo menos con los grados de designación que nos garanticen que las personas tienen la debida autonomía en las tomas de decisiones. Por eso dijimos que sean ratificados por el Senado justamente esos nombres, y que nos permitan con un alto sostener aquello. Primer tema. Segundo, yo quiero insistir porque la única manera de tener un relato para los efectos de sostener la provisión mixta
o la sostenibilidad financiera es decirle a los afiliados, mire, lo que va a ocurrir acá es que se acabaron las declaraciones las declaraciones de salud previa. O dar alguna señal, porque lo contrario, vuelvo a insistir, tenemos un problema. Entonces, la ministra nos dice, por su intermedio, presidente, bueno, es que eso puede traer consecuencias desde el punto de vista de la migración de un sistema a otro. Sí, podría tenerlo. Pero sí, estamos de acuerdo. Pero entonces, con la misma cabeza que se le va a poner en los plazos referidos, cuando estén los balances, a cuál va a ser el ICSA extraordinario, yo le quiero pedir también que el Ministerio y la Superintendencia pueda ponerle cabeza respecto a cuáles son los escenarios posibles para los efectos de terminar con la preexistencia y los términos de la discriminación por sexo. Por lo menos porque si ahora estamos legislando a ciegas y vamos a tener que resolver a ciegas, eso es lo que va a ocurrir. A lo menos tener una señal respecto a cuáles deberían ser los escenarios posibles, y por eso es tan importante que alguna de esas indicaciones esté contemplada finalmente en este proyecto, porque nos permita a nosotros también fundar el voto. Porque, de lo contrario, yo no estoy disponible para establecer un cheque en blanco. Para las ISAPRES, para nadie. No hay cheque en blanco. Entonces, lo que quiero decir es que la única manera de sostener esto es justamente estableciendo un sistema de compensación que nos permita, cuando hagan las compensaciones para los afiliados, contar con que las ISAPRES van a tener un seguro, un fondo en que van a lograr finalmente mutualizar entre ellas el riesgo como un primer paso. A lo mejor algunos podrán llamar esto una reforma transicional, otros la reforma que queremos, otros lo mismo, pero vamos caminando. Por lo contrario, el temor que tenemos es que tengamos un proyecto de reforma metido en medio de una elección parlamentaria y donde no se va a mover nada. Esa es la verdad. Entonces, si no aprovechamos esta opción, esta oportunidad, vamos a tener un problema, yo diría, mayúsculo. Entonces, terminar con la preexistencia, por la que yo he luchado en los tribunales de justicia, por la aplicación de la que he luchado en los tribunales de justicia. Entonces, lo que quiero pedir, acá se requiere efectivamente establecer alguna señal para el afiliado. Si no, lo contrario, vamos a tener un sistema completamente descremado. Senador Gaona. Breve, por favor. No, presidente, que quisiera que me aclarara el Ejecutivo para ver, a lo mejor entendí mal, pero yo entiendo el equilibrio financiero como equilibrio financiero, y eso significa que podamos mantener las coberturas, garantizar la continuidad de los tratamientos y también garantizar el cumplimiento de los pasivos obligados por la Corte Suprema. Eso es equilibrio financiero. Evidentemente sin reducir utilidades mientras no se cumpla con los pasivos que obliga la Corte Suprema. Pero equilibrio financiero son todo conjunto, no es solo asegurar cobertura y continuar los tratamientos. Yo quisiera que me aclarara ese aspecto porque entendí de que evidentemente el pasivo obligado por la Corte Suprema no forma parte del equilibrio financiero. Eso es lo que yo entendí de su alocución, ministra, pero todo lo que entendemos el funcionamiento de las industrias, se entiende el equilibrio financiero que los actores de la industria sean capaces de cumplir todas sus obligaciones y en este caso las obligaciones que impone los tribunales de la Corte Suprema de nuestro país. Entonces, desde esa perspectiva me gustaría que me aclarara ese aspecto, porque si no, estamos entendiendo cosas distintas a lo que es un equilibrio financiero. Vamos a hacer una prórroga de algunos minutos, unos 10-15 minutos, para ir redondeando los puntos de vista. Agregar, ministra, por favor. Gracias, presidente. Después. ¿Quería agregar algo, perdón, usted? ¿No? Está bien. No, con respecto a las recientes intervenciones, nosotros ciertamente entendemos que teníamos que lograr un planteamiento que las personas vean un beneficio directo respecto a la aplicación de esta ley corta, más allá de la permanencia de la continuidad de sus servicios. Y ciertamente en atención de ello es que efectivamente comprometimos el ingreso de un proyecto de ley, incluso en una indicación en este proyecto de ley, de que presentaremos un proyecto de ley que termine con las preexistencias y la recreación de salud y la discriminación por edad y sexo. Y estamos dispuestos a hacer esa presentación de indicación en el sentido de que conversamos justamente en la Comisión del Senado cuando se aprobó la ley de reajuste. Así que eso
tal como dije al principio de la intervención, los compromisos que asumimos en ese sentido los mantenemos y estamos dispuestos a presentarlos en forma de indicación en este proyecto de ley, en atención al interés que todos tenemos, efectivamente, de que las personas tengan un beneficio en relación a esta circunstancia. Y efectivamente, sí, obviamente que el tema del cumplimiento de los pasivos forma parte, pero no es la parte más relevante, porque muchas veces como que pareciera que ese es el sentido del ajuste, y el sentido del ajuste es que se nivelen los ingresos con los gastos. Ese es el equilibrio financiero, dentro del cual, por cierto, los pasivos forman una parte, pero no son la parte medular de justamente el equilibrio financiero, por lo menos en las estimaciones que nosotros hemos visto. Yo creo que las ISAPRES coinciden con ello. Esta es una industria que mueve una cantidad relevante de recursos, o sea, recibe más del 7%, más bien el 9%, cerca del 10% de las cotizaciones de todos sus asegurados mes a mes. Sin embargo, también gasta en pagar las prestaciones en una cuantía similar, con márgenes que son no del tamaño que muchas veces la gente piensa. Entonces, efectivamente, es una industria que mueve mucho dinero. Y mueve mucho dinero porque los beneficios, de alguna forma, también son costosos, y hemos tenido mucho gasto, y se ha tenido mucho gasto en el sistema público y también en el privado en las licencias médicas, cosa que se ha estabilizado en el tiempo, hemos ido a la reducción, y todas son todas variables que, como dice su nombre, han variado a través del tiempo y que afectan justamente la posibilidad de hacer estimaciones. Pero el equilibrio financiero tiene que ver principalmente con la posibilidad de que los ingresos logren financiar los beneficios. Lo que nosotros queremos es que la industria funcione de mejor forma de lo que ha funcionado hasta el momento, y de que exista realmente un compromiso en la contención de costos y que no exista un traspaso directo hacia los afiliados. Y eso es lo que hemos tratado de recoger en este proyecto, y yo creo que está en el interés de todos nosotros, así como el recoger las posibles mejorías a la industria en un proyecto. Gracias. Sí, quiero precisar, ministra, que yo creo que reunimos un alto grado de consenso acá en la comisión en cuanto a que esta es la oportunidad de cambiar el modelo de negocio de la ISAPRE. Claramente, para decirlo con todas sus letras. Esta es la oportunidad. Este es el momento en que se pueden hacer cambios, o el inicio de una transición a un cambio que permita insertar a la seguridad social el modelo de la ISAPRE. ¿Cuántas veces hemos dicho, este es el único país de la OECD que queda con este esquema tan raro de un 7% de impuesto a la salud, y sobre eso seguros privados que hacen selección adversa de riesgo? ¿Cuánto más? Entonces, queremos entender bien, y las recomendaciones que hicieron los expertos nuestros es terminar con esa declaración de salud en este proyecto de ley, no en un plazo indeterminado, porque ¿cuántas reformas más quedan políticamente? ¿Qué espacio hay en plena campaña? Ya va a costar en la Cámara de Diputados, ministra, la tramitación marzo, abril, ya a puertas de una elección municipal y de gobernadores. Porque claramente tiene efecto, los espacios políticos se van acortando. O sea, creemos que esta es la oportunidad, más que proyectarlo hacia otro periodo, otra época o un año más. Lo de las licencias médicas podemos dejarlo establecido aquí también, bajo una fecha exacta de ingreso, un periodo de una ley que contenga el gasto del SIL, que hoy día es escandaloso. Y lo mismo respecto a la gobernabilidad de FONASA y la SUPER. O sea, estas propuestas que no son de ahora, vienen amasadas dentro de los expertos de esta Comisión de Salud. Este es el momento, esta es la oportunidad, esta es la gran noticia. La gente no puede, la ley corta, quedarse atrapada solo en los guarismos de cuánto va a reajustarse el precio de los planes de las personas, exclusivamente. Porque además ni siquiera sabemos si eso va a poder ocurrir. No tenemos certeza de que logre hacer esa compensación de manera exacta en los tiempos que restan por delante, en los meses que restan por delante. Entonces, bueno, yo le sugiero, como estamos en la hora prácticamente, que afinemos mejor las cosas, porque aquí el ánimo es positivo, pero nosotros queremos legislar con mucha información sobre la mesa, claridad numérica de todos los puntos que hemos conversado, con mucha claridad de los escenarios de universos de cartera, que van a estar beneficiados o no, con el significado del equilibrio de ajuste. Y por eso, cuando estamos hablando del límite o el umbral máximo de ajuste de precios, precisemos qué criterio, no digo cifra, pero el criterio que vamos a establecer, porque si no, esto puede ser súper complejo de legislar acá y luego de ser aplicado para las personas. No habiendo otras palabras, perdón, senador Latorre.
Tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, yo solo decir que la última semana legislativa de diciembre, en el contexto del reajuste del sector público, se llegó a un acuerdo en el Senado, ¿no? Conversaba acá con el senador Gaona, estuvo senador Macaya, para sacar el reajuste de lo del ICSA. Senador Macaya, estuvo el presidente del Senado, Coloma, los ministros Marcel, Elizalde, Salud. O sea, se llegó a un acuerdo respecto de las cosas a hacer con un plazo de tiempo. Ahora, ese plazo de tiempo, recordemos que estamos en el primer trámite, falta el segundo trámite en la Cámara, eventualmente una mixta antes de mayo. Entonces, digo, lo que quiero ponderar es que ese acuerdo se firmó incluso acá con el Senado, en el fondo, para el contexto de reajuste. Estuvo el senador Chaguán representando lo que era, claro, la discusión era ICSA, reajuste, pero obviamente hablando de todo lo que hay que hacer, ¿no? en la ley corta y en proyectos de reforma. Por tanto, creo que eso es lo más actualizado que tenemos y hay que seguir, creo, en esa hoja de ruta. Esa es mi opinión. Gracias, presidente. Ya, bueno, aquí habrá que ver, yo no sé, pues de la ley, una cosa es del reajuste y otra cosa es la ley corta. Aquí estamos tramitando la ley corta. ¿Ah? Y el ICSA era una parte, lo que era en el reajuste, que está recogido acá, ya el Ejecutivo dirá de ICSA si hay algo nuevo o no, es lo que está legislado sobre ese punto. Pero respecto de lo que es esta ley corta, está aquí. Entonces, yo pido en eso que enfrentemos el escenario tal como está y busquemos el punto de acercamiento para llegar a concordar lo que vamos a legislar en los próximos días y semanas, que queremos despacharlo, pero queremos despacharlo que tenga sentido, que tenga claridad además en la forma en que se van a definir los escenarios futuros. Muy bien, por haberse cumplido el propósito, se levanta la sesión.